Hace tiempo, en uno de nuestros primeros vídeos, os hablábamos de las micorrizas y de los beneficios que éstas tienen en el cultivo de nuestros árboles. En ese mismo vídeo os hablábamos también de otro hongo que no establece una micorriza como tal, pero también aporta más beneficios a nuestras plantas o a nuestros árboles. Hoy hemos salido a la calle, vamos a hacer un vídeo teórico pero ameno en exteriores. Esto es SJ Bonsaido y vamos a hablar del Trichoderma acianum. En el vídeo de las micorrizas hablábamos de la simbiosis que existe entre unas especies de hongos y las raíces de las plantas. En este vídeo nos centrábamos sobre todo en las ectomicorrizas y en las endomicorrizas, pero al final del vídeo os comentábamos que existe otro hongo llamado el Trichoderma acianum, que es el tema que va a ocupar el vídeo de hoy. Este hongo decíamos que también tiene una serie de beneficios, o se desarrollan o se derivan una serie de beneficios para las plantas. Este hongo está catalogado como falsa micorriza, puesto que los científicos no acaban de nombrarlo o catalogarlo como una micorriza, por lo menos en las mismas condiciones o con las mismas características que lo hacen el resto de hongos. Este hongo lo que hace, o la principal diferencia que tiene respecto a los anteriormente citados, es que coloniza directamente el suelo, no necesita o no tiene por qué establecer una conexión directa con las raíces de las plantas. Cuando digo una conexión directa me refiero a que en el otro caso los hongos colonizan no solo el suelo, sino las raíces de las plantas. Y toda la red de hifas que expanden por el suelo suelen hacerlo para buscar nuevos hospedadores. Este hongo lo que hace es, el tricoderma, coloniza el sustrato, y todas las plantas que se hallen en el mismo radio de acción se ven beneficiadas por una serie de cuestiones que se derivan de la nutrición de este hongo. Este hongo se nutre principalmente de materia orgánica, se nutre también de nematodos y se nutre de diferentes seres patógenos para nuestras plantas. Vamos a intentar explicar o intentar hablaros un poco más de este hongo, que lo conozcáis en profundidad, y a raíz de eso valorar si nos interesa o no usarlo en el cultivo de nuestros bonsáis. Un aspecto muy importante que juega a nuestro favor a la hora de cultivar el Trichoderma acianum es que es un hongo muy prolífico. Es muy fácil cultivarlo, puesto que se adapta muy bien al medio y es capaz de colonizar cualquier tipo de suelos. En la naturaleza lo podemos encontrar en la mayoría de climas o en la mayoría de latitudes, y es un hongo que no necesita, no es muy exigente con el suelo en el que se encuentra para poder colonizarlo. Sí es verdad que si en estos suelos hay gran cantidad de materia orgánica o otros hongos patógenos, este hongo aumenta todavía más su capacidad de reproducción, de expansión y colonización del mismo. Un punto importante con este hongo a tener en cuenta es que una vez que se ha expandido, se ha desarrollado en toda su plenitud, sí que es capaz de penetrar en las raíces de las plantas y llegando a formar arbúsculos, o sea que sí que llega a tener una estrecha relación con las raíces, como pasaba con las endomicorrizas. Ese punto, bueno, es tenerlo en claro, que tiene ciertas diferencias con el resto de micorrizas, pero tiene también algún punto en común. Este hongo, aparte de ser tan prolífico y de adaptarse, también es capaz de desarrollarse en suelos inertes
puesto que va a ir, como tiene una amplitud de seres de los que se puede nutrir, basta con que encuentre uno de ellos para poder desarrollarse con toda normalidad. Aparte, este hongo es capaz de degradar contaminantes, herbicidas, etcétera, etcétera, cualquier elemento de este tipo que pueda haber en el suelo. ¿Qué ventaja nos da esto? Que si es capaz de degradar este tipo de elementos, conseguimos mejorar la calidad del suelo, incluso suelos pobres o no aptos para el cultivo. Es uno de los motivos por los que se aplica este hongo en cultivos, bien sea de hortalizas, cereales, etcétera, etcétera. Hemos visto las características principales del Trichoderma arcianum y un poco cómo se maneja o nos puede beneficiar en el cultivo de nuestros bonsáis. Pero ahora vamos a centrarnos un poco en cada uno de esos puntos para tenerlos concentrados y que así podáis asimilarlos o entender un poco mejor cuáles son sus funciones y en qué nos puede beneficiar en el cultivo o en el manejo de nuestros bonsáis. Para empezar, este hongo lo podemos utilizar desde primeras fases, y estoy hablando desde cuando queremos comenzar un proyecto desde semilla. Cuando queremos germinar semillas, habitualmente tenemos que estratificarlas o guardarlas hasta el momento propicio de su siembra. Bien, pues este hongo nos ayudaría a evitar el uso de fungicidas, puesto que si mantenemos las semillas en un medio junto con este hongo lo que hace es una capa protectora que defiende a la semilla o la protege del ataque de diferentes hongos patógenos o de diferentes bacterias incluso. Este hongo no solo ayuda en la defensa de la semilla hasta el momento de germinación, sino que tiene una relación con la semilla en la que la ayudaría un poco en el proceso de germinación, favoreciendo o ayudándonos a tener mayor éxito con las semillas, puesto que este proceso es un poco delicado y muchas veces los embriones, al abrirse la semilla y comenzar a crecer la plántula, esta muere por diferentes aspectos que pueda haber en el medio. Este hongo tiene una relación con las semillas que favorece ese crecimiento y ese desarrollo de las mismas, garantizando el éxito. Otro punto que tiene el Trichoderma arcianum es que favorece el crecimiento de las plantas. ¿Por qué es esto? Porque el tricoderma habitualmente en sus procesos habituales libera una serie de sustancias y de enzimas que ayudan al desarrollo de las plantas, lo cual nos está beneficiando en el cultivo, incluso estamos potenciando un poco la vigorosidad de las plantas. En relación a esto también debemos de decir que el Trichoderma arcianum, ayuda a la asimilación de nutrientes por parte de las plantas. ¿Por qué? Hemos dicho que el tricoderma se nutre de la materia orgánica que se encuentra en el suelo. Bien, pues al nutrirse de ella lo que hace es degradarla hasta un punto que la hace más asimilable por las plantas. Al degradarla estamos consiguiendo materia orgánica con partículas mucho más pequeñas y mucho más fáciles de absorber por parte de las raíces. En este proceso, sobre todo, vemos un incremento en la absorción principalmente de nitrógeno y fósforo, aunque también se asimilan el resto de elementos necesarios para la planta, pero estos dos principalmente son los más notables. Aparte de todo esto, también habíamos dicho que es capaz de desarrollarse en suelos, pobres o inertes. Esto nos favorece a la hora de mantener el hongo o de mantenerlo en nuestros cultivos, porque es capaz incluso de desarrollarse en suelos inertes. El hongo tiene una capacidad increíble para nutrirse, o abarca un gran abanico de elementos de los que puede nutrirse. Esto hace que en nuestras macetas que vamos a poner, que usáramos un cultivo de árboles solo en acadama, que no tuviera ningún nutriente,
el hongo se va a estar nutriendo de las excretas de las plantas. Las plantas eliminan una serie de excretas por sus raíces. Pues el hongo es capaz de alimentarse de todo esto, y aparte nosotros los bonsáis solemos abonarlos con abonos orgánicos, lo cual potencia el crecimiento y el desarrollo del hongo. Aparte, no se encuentra con competencia a la hora de desarrollarse, y es muy fácil que se desarrolle, crezca rápidamente. Es otro punto que este punto nos favorece sobre todo a la hora de mantenerlo en nuestro sustrato. Perdón. Habíamos dicho también que es capaz de eliminar pesticidas o desarrollarse en suelos en los que hay pesticidas. Este hongo, vamos a poner el ejemplo de que nos llega una planta de vivero, por ejemplo, o que ha tenido alguien en su casa, que la vamos a trabajar como bonsái, y esta planta ha estado sometida quizás a pesticidas, o que ha sido tratada con algo que pueda dejar residuos en el sustrato, y hay veces que esto que nos ayuda a eliminar un problema nos genera otro, puesto que las plantas les cuesta desarrollarse si hay pesticidas en el suelo, sobre todo si hay mucha cantidad, la planta puede llegar hasta morir. Bueno, pues la acción de este hongo ayuda a que vaya degradándose todos esos pesticidas, herbicidas, etcétera, etcétera, incluso hasta llegar a eliminarlos. ¿Qué hace? Nos mejora la calidad del suelo. Y por último, o de los puntos así más destacables, habíamos dicho al principio del vídeo que este hongo, en una fase de desarrollo, llega a penetrar en las raíces y formar arbúsculos dentro de las raíces. Cuando se establece esta conexión, el hongo tiene otra función, ya que para establecer esta conexión se llevan a cabo una serie de reacciones, y estas reacciones generan una serie de antibióticos. Estos antibióticos van a proteger también la planta frente al ataque de bacterias. Esto yo creo que es un poco, a líneas generales, lo que nos ayuda el hongo y sus funciones. Visto esto, ahora puede saltaros una duda a vuestras cabezas. Ahora sabemos que el hongo se nutre de otros hongos, entonces mucho seguro que pensáis, vale, yo tengo el cultivo de mis árboles, tengo los árboles micorrizados, si ahora aplico el Trichoderma acianum, ¿qué es lo que pasa? ¿Me va a acabar con la población de los hongos que yo ya tengo inoculados en mis bonsáis? Bueno, pues lo cierto es que no. Este punto es un poco complejo, pero realmente, si observamos la naturaleza, por ejemplo, yo ahora me encuentro en una plantación de pinos. Seguramente, si analizáramos el suelo que estoy pisando, podríamos encontrar un montón de micorrizas, seguramente ectomicorrizas. Y al mismo tiempo podríamos encontrar el Trichoderma acianum, porque es el más prolífico de todos, es el que más fácil vamos a encontrar en cualquier punto. Están coexistiendo, seguramente bajo mis pies estén coexistiendo los dos tipos de simbiosis y los hongos entre sí. Entonces, ¿podemos aplicarlo? Sí. ¿Podemos aplicarlo desde cualquier manera? Pues depende. Existen un montón de cepas y un montón de hongos, tanto del Trichoderma como de los que forman micorrizas. Entonces tendríamos que ver un poco qué relación pueden tener entre ambos hongos. En principio, el hongo, el Trichoderma, no va a atacar a estos hongos que suelen formar micorriza, ya que suelen coexistir entre ellos. Pero si, por ejemplo, queremos aplicar, tenemos un árbol que quizá le vemos ciertas carencias, o queremos potenciar su crecimiento, queremos mejorar su calidad en cuanto a cultivo, hablamos,
y decimos, bueno, pues voy a establecer unas micorrizas y aparte voy a inocular también el Trichoderma acianum. No es recomendable en la mayoría de los casos aplicarlos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el tricoderma seguramente se desarrolle mucho más rápido y colonice mucho más rápido el suelo, lo cual va a acaparar todos los recursos e impida que las cepas del otro hongo que hayamos aplicado lleguen a colonizar o a desarrollarse, porque van a tener que llegar mucho más rápido a las raíces de las plantas. También puede ser que en estas primeras fases el tricoderma absorba al otro hongo al comenzar a desarrollarse. Para ello, si queremos aplicar los dos hongos, es mejor establecer la micorriza, una ectomicorriza, una endomicorriza, lo que sea necesario o lo que la planta admita o tolere, y esperar un tiempo prudencial, dejar que ese hongo germine, por así decirlo, que se extienda, que se expanda y que se desarrolle, que madure. Una vez que el hongo es maduro y ha colonizado las raíces de nuestra planta, sí que podemos aplicar el Trichoderma acianum, y entonces se mantendrá, buscarán un equilibrio entre los dos hongos sin llegar a perjudicarse entre sí, sobre todo el tricoderma al otro hongo. Entonces, en cuanto a esta cuestión, no hay problema, podemos usar ambos hongos al mismo tiempo. Por último, podemos encontrarnos en una situación en la que no sabremos cómo actuar o cómo manejarla, que sería el caso de tener que usar fungicidas. Bueno, en este caso vamos a ver dos opciones. Una en la que tenemos el Trichoderma acianum establecido en nuestra maceta y tenemos que utilizar un fungicida, y la otra sería que queremos utilizar el Trichoderma acianum, queremos inocularlo, pero tenemos ya una infestación por hongos y queremos o necesitamos tratarlo con algún fungicida. Bien, vamos a resolver esta duda. Los fungicidas, su acción es la de eliminar o matar los hongos, y el Trichoderma acianum hemos dicho que es un hongo. ¿Podemos utilizarlos? ¿Podemos utilizar los dos? Bueno, habitualmente en los envases, incluso en algunos de los fungicidas, el fabricante nos advierte sobre este tipo de cuestiones. Si no nos pusiera nada, es tan fácil como ponernos en contacto con el fabricante. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas cepas del tricoderma y muchas de ellas son resistentes a la acción de fungicidas. Entonces, estas cepas no tendríamos ningún problema en utilizar fungicidas al mismo tiempo que tenemos o queremos usar el Trichoderma acianum. Tenemos que decir que si, por ejemplo, nos encontramos ante el caso que nosotros tenemos el tricoderma ya establecido en nuestra maceta y por algún motivo hemos sufrido una colonización de un hongo patógeno, esto va a ser una situación un poco atípica, porque el hongo, si está establecido, va a evitar que hongos patógenos ataquen a nuestro árbol, porque los va a destruir mucho antes de que puedan desarrollarse. Si esto ocurriera, podemos utilizar el fungicida. Si no tenemos o no sabemos si va a afectar a nuestro tricoderma, vamos a ponernos en el peor de los casos y vamos a contar por lo menos con que va a diezmar la población o la cantidad de tricoderma en nuestra maceta. ¿Qué haremos a esto? Aplicamos, si no nos queda otro remedio, el fungicida, y esperamos un tiempo prudencial. Vamos a esperar en torno al mes y pico, y volveremos, una vez finalizado el tratamiento, volveremos a inocular el Trichoderma acianum. Si por el contrario lo que estamos sufriendo es una plaga o un constante ataque de hongos patógenos en nuestra planta, y tenemos que utilizar un fungicida, vamos a actuar del siguiente modo, si es que queremos inocular el Trichoderma acianum para evitar que los hongos sigan atacando a nuestras plantas. Vamos a aplicar el
el fungicida según recomiende el fabricante, y lo mismo, esperamos un tiempo prudencial de un mes, mes y pico, y ya empezamos a inocular el Trichoderma acianum. De este modo acabaremos con el hongo patógeno y al mismo tiempo estaremos inoculando un hongo que nos va a beneficiar en el cultivo de nuestras plantas, pero además va a protegerla de esos ataques constantes o esperemos que no sean muy constantes, de otros hongos patógenos o de otros seres que dañen a nuestras plantas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya quedado suficientemente claro, espero que hayáis comprendido lo que es el Trichoderma acianum, en qué casos usarlos, si lo podemos usar o no. Cualquier tipo de duda o tema que os quede un poco en el aire o que queráis saber un poco más, no dudéis en ponerlo en los comentarios del vídeo y os contestaremos lo más rápido posible. Quería hacer un apunte o deciros una cosa. Hemos recibido un correo electrónico de Mistral Bonsai. Esto os lo digo porque habéis sido muchos los que nos habéis mandado algún correo electrónico, incluso en los comentarios de los vídeos del manzano, que habéis estado buscando el manzano en la página web de Mistral Bonsai, el manzano con las mismas características que el nuestro, de los mismos años y que sea más o menos igual, y que no lo encontrabais. Nosotros nos pusimos en contacto con Mistral Bonsai para resolver, a ver qué es lo que ocurría, y es verdad que tenían manzanos de distintos desarrollos o de distintas fases, pero no uno exactamente igual que el nuestro, porque lo iban a poner próximamente a la venta, todavía no estaba a la venta. Nos han mandado un correo electrónico el otro día diciéndonos que ya está a la venta el manzano. Entonces, quien quiera, pues bueno, pues nos habéis preguntado algunos, sobre todo me dirijo a vosotros que erais los interesados, entrar en la página web, que ya lo tenéis. Aún así os dejaré el enlace del mismo manzano que nos han regalado, y bueno, pues si alguien quiere y se anima, pues los invitamos a que lo adquieran y pues vayamos todos al mismo tiempo trabajando nuestros manzanos y viendo lo que logramos. Hasta aquí el vídeo, esperamos que os haya gustado y nos vemos pronto.